Método para prevenir el morir por ingesta de yuca. Como ya nos debemos haber enterado, ya se ha escuchado noticias donde informan cómo algunas familias se han visto afectadas como consecuencia del consumo de yuca, y se ha sabido que han muerto algunos venezolanos por el consumo de yuca amarga. Este corto y conciso video tiene como objetivo el enseñar los peligros que conlleva el no conocer la diferencia entre los dos tipos de yuca, también cómo poder diferenciarla y por último y muy importante, cómo neutralizar los efectos negativos que nos está causando el consumo de yuca y así poder evitar más muertes y malestares en nuestra población. El no conocer la diferencia de los dos tipos de yuca puede ser y ha sido la causa de los malestares y las muertes que han ocurrido en los días recientes. Los dos tipos de yuca tienen en su composición cianuro, un mineral que como sabemos es tóxico y dependiendo de su concentración puede causar la muerte. La yuca amarga tiene entre un 50 y un 100% mayor cantidad de cianuro que la yuca comestible. Aunque ambas pudieran ser comestibles, está fácil de entender que el comer yuca amarga nos expone a una mayor proporción de cianuro que afectaría en gran medida nuestra salud. Por otro lado, la yuca comestible, aunque no tiene la cantidad de cianuro que la yuca amarga, también cuenta con cierta proporción y consumirla en más o menos grandes cantidades, ya sea en una comida o por su consumo recurrente, también nos puede causar ciertos malestares a nuestra salud, sobre todo en niños, jóvenes o personas adultas que no cuenten con la suficiente masa muscular para soportar la acción tóxica del cianuro en la yuca. Tomemos en cuenta que la población venezolana siempre ha comido yuca, es un carbohidrato conocido por nosotros, pero que comíamos en diferentes proporciones. No es lo mismo comer algo de yuca con una buena proporción de proteínas como en el caso de yuca con pollo, que tener que comer la yuca sola o con muy poca proporción de proteínas o tener que comerla en las 3 comidas del día. Bueno, si tienen presupuesto para comer 3 veces al día. Claro está. También hay que tener en cuenta que comer yuca en buñuelos, por ejemplo, se consume la yuca en menos proporciones por los buñuelos o las croquetas de yuca tienen otros ingredientes como azúcar, harina de trigo además de ser fritos, que es otro proceso que ayuda a ser más asimilable la ingesta de la yuca. Ahora hablemos rápidamente sobre cómo diferenciar los tipos de yuca para luego pasar a la solución que puede ser la diferencia entre seguir vivo y disfrutar de nuestros seres queridos o morir de imprevisto por factores que no manejamos del todo, como el tener que consumir yuca, que es una de las cosas más baratas en este momento por lo que sabemos de la situación país. La yuca amarga al ser picada se nota como es más amarilla en su parte interior, tiene la concha más gruesa y además luego de un cierto tiempo de cocción aún sigue estando dura y conserva su color amarillo. Por otra parte, la yuca que está apta para el consumo es mucho más evidente su tonalidad clara al ser picada, la concha en menos gruesa, en realidad es bastante más delgada y cuando se cocina se puede observar fácilmente que es blanca, en algunos casos hasta se puede ver como transparenta, su contextura es mucho más suave al llevar digamos 1 o 2 horas de cocción. De igual forma, como hemos dicho, el consumo de ambas yucas, tanto la comestible como la tóxica, conllevan algo de molestia. La yuca amarga, con esta información ya debemos poder reconocerla para no consumirla debido como ya conocemos a su alta toxicidad. La yuca comestible, también consumida recurrentemente como hemos tenido que comerla los venezolanos, puede causar también algo de intoxicación de poca a moderada debido a que también contiene el agente nocivo que como ya sabemos es el cianuro, pero en un poco menos de proporción. Hasta hace 1 año y medio el venezolano consumía la yuca como un complemento y ahora por la situación del país donde las pastas, el arroz y los granos están bastante costosos para la mayoría de los venezolanos, hemos tenido la necesidad en muchos casos de colocar a la yuca como plato principal, lo que nos ha obligado a consumirla con mucha mayor continuidad. Ahora bien, hablemos de cuál es el método que puede ayudarnos a sobrevivir esta situación, que puede permitirnos asimilar mucho mejor y en realidad mucho mejor el consumo de este carbohidrato y a prevenir y reducir su toxicidad para tener al menos un margen de protección o seguridad a la hora de comer este tubérculo. El método es la combinación de la química básica, en conjunto con el conocimiento de los artesanos del casabe y conceptos básicos de medicina china. A mayor solvente menos soluto, el cianuro, que es el compuesto que ha producido los malestares y las muertes de varios venezolanos, se disuelve en agua. Los artesanos del casabe pasan por una serie de procedimientos para convertir a la yuca en casabe y que pueda ser comestible, y uno de los procesos es el lavar y estregar bien la yuca para luego ser molida, aplastada y secada y conseguir lo que conocemos como casabe. Y la medicina china conoce bien que el elemento tierra, en este caso el azúcar, y el cianuro de la yuca se disuelve con el elemento agua, que en este caso es el agua. Pero no solo lavar la yuca es suficiente, es necesario algo más. El procedimiento es el siguiente. Cuando tengas la necesidad de consumir yuca, observa bien si se trata de la yuca comestible o la yuca amarga no comestible. Cuando ya sepas que es la comestible, que debería ser la que nos están vendiendo en los establecimientos y los boneros, aunque a veces no es así.
Entonces pasaremos a pelarla, así la dejaremos sin protección y será más fácil diluirle el cianuro. Luego buscaremos un recipiente donde podamos colocar agua y donde podamos dejarla remojando alrededor de 1 hora, tomando en cuenta que el recipiente sea lo suficientemente grande para poder colocar alrededor de 3 partes de agua por una de yuca. Es decir que exista un poco más de agua que de yuca en el momento del remojo para que así el agua sea la suficiente para que pueda barrer con la mayor cantidad de toxicidad en el remojo. Con 1 hora de remojo será suficiente, luego la sacamos de esa agua, la enjuagamos y luego de eso sí pasaremos a cocinarla como venimos haciendo, pero con la diferencia de que le habremos quitado en gran medida la toxicidad a este carbohidrato que tanta ayuda nos está dando, pero que es necesario saber procesarla para que pueda ser apta para el consumo humano. También y para finalizar este video quiero que tengas en cuenta que con este procedimiento si por alguna razón nos disponemos a cocinar una yuca amarga por no darnos cuenta que sea del tipo amarga, igual estaremos protegiéndonos muchísimo a nosotros y a nuestros familiares. Se diría que hasta un 70 a 90% de seguridad con relación a la yuca amarga. Lo que sería la diferencia entre morir y posiblemente perder a nuestros seres queridos, o intoxicarnos moderada o levemente con posibilidades de acudir al médico y salvar nuestras vidas. Recuerda también que dentro del organismo también esta regla ayuda mucho. Cuando te sientas con algo de intoxicación, incrementa la ingesta de agua para así ayudar al organismo a defenderse y superar la intoxicación y así preservar la vida. Recuerda este procedimiento y espero y deseo que esta información te sea de utilidad, y recuerda si es posible compartir la información y así nos ayudemos todos, y ten en cuenta que para esta situación el agua es gran parte de la solución.